Hola, bienvenidos de vuelta, soy Julio. Aquí como siempre estamos hablando de trading e inversiones y vamos a revisar qué está pasando con el mercado el día de hoy. Ayer tuvimos un reporte importante que fue el aumento de las tasas de interés por la Reserva Federal. Habló Jerome Powell, es un día volátil, fue volátil, eso es lo que podíamos esperar. Subió, bajó y volvió a subir. Ahora estamos viendo que ciertos sectores están cayendo. Esto ya lo habíamos mencionado. Tecnología es lo que probablemente le toca un retroceso por el momento y vemos otros sectores levantarse. Y Bitcoin sí está todavía generando un retroceso que considero que va a ser más profundo. Lo vamos a estar viendo acá. Considero que SPY, el S&P 500 está en camino libre en llegar a los 460. Hay muy poca resistencia realmente en el punto en donde estamos. Puede tomar días, pero como ven, no se ha detenido desde los 4.50 hasta los 4.62. Considero la resistencia más relevante, pero no creo que se detengan estos puntos. No tenemos muchas ni líneas promedio. Ya superamos líneas Fibonacci también desde los puntos más altos hasta los bajos, que son las 70.78 de Fibonacci, que se combina con esta resistencia que ya sobrepasamos. Realmente creo que estamos en camino libre, al menos a esa resistencia. Y después de sobrepasar eso, ya estaríamos en los máximos anteriores, máximos históricos. Y creo que ahí obviamente van a existir personas que vamos a tomar ganancias de alguna u otra manera, porque sobrepasar un máximo anterior, aunque se puede hacer y aunque considero que por el movimiento que traemos este año en la bolsa es muy probable que tengamos nuevos máximos, aunque existieron muchos osos y muchos expertos diciendo que teníamos una recesión igual al 2008-2001, lo que nos dice el precio es otra cosa y realmente también estuvimos viendo datos la vez pasada que cuando iniciamos años de manera positiva, la primera semana, los primeros días, el primer mes, tenemos rendimientos importantes los primeros 6 meses y después de esos 6 meses se ha cumplido todos estos datos para que también tengamos un 20% más después de los 6 meses y un 20% más sobrepasarían los máximos históricos. Ahora, eso no significa que va a pasar definitivamente, por eso una vez en el máximo anterior, si llegamos de manera corta, yo tomaría porcentajes de ganancias en acciones que ya están también haciendo lo mismo o replicándolo, que me lleva al siguiente punto, que ha sido Nasdaq. Nasdaq han tenido muchas acciones dentro tecnológicas que ya superaron los máximos. Entre esas, y como podemos ver, Nasdaq ya está comenzando a retroceder. Hoy sí tuvo un gap, amaneció alcista, pero no elimina el hecho que todavía sigue siendo un máximo menor. Eso sí, sí hemos visto que Nasdaq ha retrocedido después de la resistencia en los 3.90, cosa que no ha hecho SPY, el S&P 500. Y esto es porque las más grandes tecnológicas, Meta, están retrocediendo. Eso sí, también tuvo un gap hoy, por eso tenemos el gap en Nasdaq. Otras como AMD también están retrocediendo. Nvidia, que está en máximos históricos. En sí, esto puede continuar, pero considero que ya al menos no son puntos de compra válidos en mi opinión. Más bien voy sacando porcentajes moviendo a otros sectores. Esos otros sectores, como voy mencionando siempre dentro de mi academia, dentro de Proplan Trading, si quieren ingresar, el enlace estaba siempre abajo. Ahí voy mencionando que estoy moviéndome a otros sectores. Uno de esos es cripto y otros sectores que estarían interesantes son los que no necesariamente estoy moviendo a financieros o farmacéuticos, pero son los que se han venido levantando. El sector industrial también se ha venido levantando y como ven, a esto le falta más campo para llegar a los máximos anteriores, cosa que no está pasando con las tecnológicas como Nvidia, como Tesla, como Apple, como las grandes en general y Microsoft. Caso específico de Apple sí está en máximos históricos, Tesla sí está teniendo su retroceso. Y como pueden ver, Tesla está por afuera de la línea de tendencia del mercado bajista, pero considero muy importante el hecho de que tiene esta línea de tendencia también, que vendría siendo el inicio de la tendencia alcista, para buscar acá donde usualmente después de tener un breakout, tenemos un retroceso para validar. Eso sería un buen punto de compra en mi opinión si uno está interesado en Tesla. Yo ya tengo acciones de Tesla que he vendido más bien últimamente, pero no habría ningún problema en volver a comprar si validamos por esta zona. Este sería el punto ideal para mí, puesto que sería una doble confirmación. Significa que no es únicamente la línea del mercado bajista, sino también la línea alcista. Y si tenemos combinación de una línea promedio, que no creo que sea en este caso, sería aún mejor todavía, una triple confirmación. Esos son los mejores setups porque tenemos mucho soporte y un claro punto para colocar stop loss en caso de que uno no quiera mantenerse en un trade si no tiene la razón. Es un buen punto
para saber cuándo se invalida el trade. Ahora, otro sector que está haciendo esto es todo un ETF que es ARK Invest. ARK Invest, si quitamos la gráfica logarítmica, en este caso ARK Invest, si eliminamos la gráfica logarítmica, podemos ver que sí tiene una línea de tendencia bajista que ya rompió. Y ahora que está retrocediendo, sí también hace un movimiento similar a lo que mencionaba en el caso de Tesla, que ya está creando su tendencia alcista. Podemos considerar esta o podemos considerar todos estos puntos también como válidos. Esto considerarlo un fake out. Si ARK Invest regresa a estos puntos, significa que está validando por afuera de la línea de tendencia del mercado bajista. Y si se combina también con la línea promedio 50 periodos que está tendiendo al alza, sería un buen punto para incluir ARK Invest en el portafolio, ir en largo o un trade, un swing trade, porque aunque fundamentalmente no es el ETF que considero que es el mejor ETF, es un ETF que está dando señales alcistas. Y para un trade es lo que me interesa a corto y mediano plazo. Ahora, yo considero que definitivamente esto no va a durar para siempre y vamos a tener algún retroceso en el mercado. Por eso menciono que cuando el mercado, el SP500 principalmente, llega a los máximos históricos anteriores, muchas personas consideran tomar ganancias ahí. No porque no pueda superar los máximos, sino porque es un punto donde las personas toman ganancias y probablemente tendríamos un retroceso antes de continuar. Es una manera de ir a la segura. Obviamente, si es un inversionista que no le preocupa ir tomando ganancias, simplemente sostener, no hay ningún problema en sostener. Tenemos una tendencia alcista, fuerza alcista y sí al menos esperar retrocesos para ir acumulando acciones, porque claramente no hemos tenido los retrocesos que nos gustaría tener en acciones como Nvidia, como Apple y muchas otras gigantes como Microsoft tampoco. De hecho, si vemos Google, sigue creciendo, lo cual está genial, pero no son puntos de compra, en mi opinión. La única que está haciendo esto es Microsoft por el momento, pero de igual manera serían puntos de compra únicamente porque ha llegado a la línea promedio de 50 periodos. Esto puede mantenerse alcista hasta que, si veamos datos de desempleo aumentar, inflación aumentar, que por el momento no llegan. Por eso considero que esto todavía tiene fuerza. La bolsa puede seguir subiendo, la pared de preocupaciones, y uno como inversionista, como trader, lo que tiene que hacer es ir viendo cuando los datos demuestran lo contrario. Y esos datos es, uno, por ejemplo, el día de hoy, Unemployment Claims, que fue menor a lo esperado. Significa que no hay tantas peticiones por desempleo, significa que todavía el empleo se mantiene fuerte. Sí es un hecho que va a subir el desempleo. De hecho, ayer mismo lo mencionó Jerome Powell en la conferencia, que cuando las tasas de interés están en este punto restrictivo, es tarde o temprano va a llegar el desempleo a aumentar al menos un 1%, que es la meta que ellos tienen, llegar a un 4%. Simplemente no sabemos cuándo, pero cuando eso pase, obviamente llegarán miedos de recesión en la bolsa, y aunque tal vez no sea una recesión estilo 2000, dot-com bubble o 2008, crisis financiera, claramente podríamos tener una caída en la bolsa, tal vez no la recesión profunda, una recesión suave, el aterrizaje suave. Eso lo iremos viendo, porque si obviamente el desempleo aumenta mucho y el GDP claramente disminuye, que de hecho no hemos visto que disminuya el GDP, se ha mantenido fuerte. Hoy, por ejemplo, Advanced GDP, más de lo esperado. Todos los datos demuestran que esto puede seguir subiendo y que la recesión cuando llegue probablemente sería a final de año o inicios del siguiente, lo cual se combinaría muy bien, en mi opinión, con el Bitcoin halving, porque usualmente hasta la vez pasada también tuvimos una leve recesión, que fue aquí la pandemia. También fue una recesión muy corta, donde aumentó el desempleo también y se disminuyó el Producto Interno Bruto por trimestre. Entonces, si pasa algo así antes del Bitcoin halving, que faltan unos 250 días, también podríamos tener un retroceso en esas etapas. De hecho, si tenemos algo así, sería un excelente punto de compra, en mi opinión, para Bitcoin. Actualmente no estoy comprando más Bitcoin. Si tenemos un retroceso más importante, que creo que podríamos tener a los 27,000, porque tenemos zonas aquí de liquidaciones, también considerada liquidez, en donde market makers aprovechan para tomar comisiones, stop loss y un montón de órdenes pendientes que el mercado considera que ahí no se puede llegar, pero se termina llegando porque los market makers ven esto. Es ahí donde considero que sería un excelente punto de compra y sería un patrón similar a estos, donde es un retroceso más profundo, pero de igual manera siguen siendo mínimos mayores. Ahora, si tenemos eso, ahí sí me interesaría comprar, pero como menciono, en estos puntos, después de ya tener más de un 100% en el caso de Bitcoin desde los fondos,
ya se encuentra más del lado del riesgo que del lado del beneficio, al menos temporalmente. Después del Bitcoin halving sí podríamos estar hablando de que vamos a ir a superar los máximos, pero por el momento sería una conversación muy temprana. Ahora, colocando la gráfica logarítmica, nuevamente he mencionado que considero que no vamos a crear un nuevo fondo. Entre más tiempo pase es menos probable. Ahora sí podríamos tener un doble piso, tal vez, si la recesión es profunda, tal vez. Y lo que menciono de que se combinaría muy bien con la recesión es que si se da a finales de este año o a inicios del siguiente, estaríamos haciendo algo similar a lo que pasó en la pandemia antes del Bitcoin halving, donde las personas creen que realmente en el Bitcoin halving todo se dispara, pero aún así podemos tener una caída antes de eso y sería un excelente punto de compra si lo tenemos. Claramente no está nada escrito en piedra, simplemente hay que ir viendo que por el momento estamos en un punto medio. Bitcoin la vez anterior sí se sobrevaluó, sobrepasó resistencias y después sobrepasó soportes. Fue muy volátil. Esta vez estamos en un punto medio. No hemos sobrepasado resistencias sobrevaluadas, tampoco hemos roto soportes después de crear esta línea de tendencia. Por lo que considero que no es ni muy tarde ni muy temprano para estar acumulando posiciones, pero por el momento a corto plazo, puesto que esto se trata de hablar de trading también, a corto plazo sí hay peligros de una caída. Por eso yo esperaría al menos rompimiento de esta bandera bajista. Usualmente las banderas bajistas, las personas creen que tienen que ser... Esta sí es una textbook teórica perfecta de libro, porque es una caída para después un levantamiento en una bandera y después continuar. Parece que está hecho a punto de romper esa bandera bajista. Esta otra bandera, que fue la bandera alcista, nuevamente crecimiento, y después también una bandera de esta manera que terminó resolviéndose a la baja. Muchas personas no la consideran bandera alcista, pero no importa. Al final de cuentas sabemos que tenemos un canal y se va a resolver de alguna u otra manera. En este caso se resolvió a la baja. El escenario que van a ver en Google, si buscan banderas alcistas, es más bien que se dibuje de manera contraria. Después de crecer, un canal bajista para después romper al alza. En este caso no tuvimos eso. Pero por eso lo que uno tiene que ver es, no importa si es alcista o bajista, ver cuál es el canal y ver hacia dónde rompe. Porque es ahí donde uno puede prepararse para el escenario siguiente. Y en este caso, el escenario que espero es acumular más abajo. Y ahora que tenemos una bandera bajista teórica de libro perfectamente, considero que se va a resolver a la baja. Puedo equivocarme. Si regresa a estos soportes, sí definitivamente sería una excelente señal de que esto fue un fake out y ahora estamos nuevamente en soportes y sería un excelente punto de entrada, puesto que ya estaríamos retomando lo que fue la limpieza en este caso. Pero considero que entre más tiempo pase, menos probable y es más probable que tengamos ese rompimiento a la baja. Es más, si vemos específicamente lo que está pasando hoy, podríamos considerar que ya estamos teniendo ese breakout, al menos a corto plazo. Así que esperaría los 27 como siguiente punto de compra para que a mí me interese nuevamente. Pero si se trata de DCA, ir acumulando poco a poco, eso es decisión de cada quien. Y eso es lo que quería mencionar el día de hoy, todo lo que estaba pasando con la bolsa, Nasdaq y Bitcoin. Cripto, nuevamente, por sí entero, considero que Bitcoin sigue siendo el líder. Eventualmente tendremos un cambio en la dominancia de Bitcoin. Lo he mencionado en todos los videos acá, en donde sí valdrá la pena mover Bitcoin a altcoins, pero por el momento Bitcoin sigue siendo mejor en rendimientos que la mayoría de altcoins. Habrá excepciones, pero la regla es Bitcoin, al menos por los siguientes meses, considero. Si quieren aprender trading paso a paso conmigo, tanto scalping, intradía, swing trading e inversiones, acciones, criptomonedas, enseño todo esto en proplantrading.com. Pueden aprender en un curso paso a paso. También asistir a sesiones en vivo conmigo, acceso ilimitado y comunidad privada también de soporte y acompañamiento. Les dejo ese enlace. La promoción estaría terminando cuando termine esta semana, dependiendo de cuántos cupos se llenen. Puede ser este viernes mismo o el sábado, así que les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Recuerden suscribirse, déjenme un like si les gustó este video. Les dejo otro mismo aquí en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.